Gracias, buenos días, buenas tardes a todos, a quienes nos siguen. Este es el título de la tesis, Análisis del diseño e implementación de comunicación estratégica en Conéctate a la ciudad que queremos y su efecto en el incremento de la conectividad al saneamiento básico realizada en la ciudad del Alto del Distrito 8 de la ciudad del Alto, ¿no? En el año 2018. Vamos a ir viendo el título ahora. Voy a poner un pequeño spot de 30 segundos para que se entienda mejor de qué se trata. ¿Tu casa todavía no tiene conexión al alcantarillado sanitario dentro de la vivienda? No son solo casas, calles y avenidas, somos nosotros quienes le pintamos vida. El Alto con su Acayu tiene que avanzar. Utasa Marcasa, Utasa Marcasa. Conéctate con tu ciudad. Conéctate. Acayu del Alto, conéctate. Conéctate comunidad. Conéctate con tu ciudad. Conéctate a la ciudad que queremos. Es un mensaje del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ahora sí. Son solamente 7 puntos de la presentación. Hemos distribuido la tesis en 7 puntos, ¿no? Primero la delimitación, pregunta objetivos, metodología, resolución a los 3 objetivos y a la pregunta de investigación. Para tener el contexto necesario hay que entender que el agua, el derecho humano al agua pasa por tener acceso al agua en la vivienda, pero tener también posibilidad de que sea tratada después de ser usada. Este circuito tiene que cerrarse, ¿no? De hecho, cuando un país, un municipio o cualquier institución que brinda el servicio, tiene que prever tanto la entrada al domicilio como la salida. Entonces, ahí justamente vemos, ese es uno de los problemas, ¿no? En el caso de esta experiencia, un elemento clave es que dentro de la propiedad, aquí vemos la propiedad de un vecino común y corriente, existe el muro perimetral, digamos, ¿no? Y además está la tubería colectora. Esta tubería es instalada por el Estado o el municipio y dentro de la casa el vecino tiene la obligación de realizar la instalación, porque esto no se puede subvencionar, es una obligación, esto es propiedad privada. Entonces, el Estado ha hecho grandes inversiones, ¿no? De hecho, cuando se habla de los ODS, hablamos del número 6, del objetivo de agua y saneamiento, ¿no? También muestro un poquito el esquema de la agenda patriótica, no se lee efectivamente, pero resalto el segundo pilar de la agenda patriótica, que es la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía, ¿no? Los servicios básicos. Entonces es un compromiso del Estado. Y también a nivel regional existen avances, ¿no? La cooperación española tiene grandes inversiones en la región, justamente para ayudar a que este objetivo global se cumpla. El país mismo, cuando el presidente Morales en el 2013 instauraron el tema de la agenda patriótica, se comprometieron a que este derecho humano del agua se cierre, no solamente agua en domicilio, sino también aguas servidas, tratadas, ¿no? Entonces, ya en la delimitación, aquí arriba dice delimitación del tema y objeto de estudio, existen 3 antecedentes que quiero subrayar y que están dentro de la tesis, ¿no? Primero, la OMS señala que hay que asegurar la salud, ¿no? A través del saneamiento básico. Segundo, que necesitamos como país, digamos, garantizar que todas las obras civiles tengan ingreso del agua, pero también tengan salida del agua. Justamente aquí el MAIA en el 2017 denuncia esto, ¿no? Que muchas de las obras civiles a nivel municipal no cierran el circuito. Por lo tanto, es necesaria una intervención estatal, ¿no? Un tercer elemento que a mí me importaba ya desde el punto de vista comunicacional es que en esencia existen 2 tipos de campañas. Las campañas que se refieren a una población específica con la cual tenemos que modificar su comportamiento, por ejemplo, adicciones, ¿no? Violencia, etcétera, ¿no? Y hay otras que tienen que ver con la modificación de políticas públicas. En ese contexto, digamos, macro, es que se realiza esta investigación. Entonces se plantearon, esta es la pregunta de investigación, ¿cómo ha contribuido el diseño e implementación del enfoque de
comunicación para el cambio de comportamiento, en el plan de comunicación Conéctate a la ciudad que queremos, al incremento de la conectividad. Aquí, palabra clave es el incremento de la conectividad, ¿no? Porque la idea de fondo era explicar o tratar de explicar por qué se había incrementado la conectividad. Entonces, nos hemos planteado 3 objetivos para ello. Primero, conocer los lineamientos y requerimientos institucionales, en qué contexto institucional estamos operando. Segundo, analizar la experiencia en lo operativo y lo discursivo, porque esta es una experiencia que vale la pena analizarla desde el punto de vista de un estudio de caso. Y tercero, tratar o ensayar alguna herramienta econométrica que nos permita establecer la preeminencia de alguna acción sobre otra, ¿no? En este sentido, esta es la vanguardia, digamos, de esta tesis, en el sentido de que aporta y emplea herramientas econométricas para tratar de explicar cómo se ha logrado mayor incremento en la conectividad. La metodología. Efectivamente, la metodología es cualitativa, esta es una investigación analítica, ¿no? Estamos dentro de la línea de los estudios correlacionales y estamos intentando explicar procesos. No es que la tesis va a explicar, sino es un intento. Hay otros factores que no están en nuestro control. El corpus de la investigación ha reunido primero la parte documental, que son los informes de ejecución, publicaciones de prensa, materiales gráficos, videos de sistematización, hay guiones de teatro, también tenemos una dimensión testimonial, que son 48 entrevistas a el equipo operativo, líder, contrapartes, inclusive políticos sobre el caso. Está también aquí incluida como herramienta el modelo econométrico Logit. Para eso hemos contado con la asistencia de un estadístico, que justamente nos acompaña, un especialista en la materia. Y finalmente, una herramienta de evaluación de campañas, que es de una autora muy reconocida sobre el tema de campañas de comunicación pública. Para entender el caso en una línea del tiempo, esto empezó el 2018 y termina hoy, el 2024. Ha habido 2 intervenciones DESCOM. El DESCOM es una herramienta que utilizan, que ha sido diseñada a nivel de normativa por el Ministerio de Medio Ambiente para normalizar los procesos de preinversión e inversión en obra pública, ¿no? Luego vino aquí una encuesta a hogares en la misma zona, estamos hablando del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Tenemos aquí un diagnóstico y diseño y validación. Aquí viene la fase de intervención, que son las fases donde se ha implementado la estrategia. Hubo una aplicación de una encuesta de evaluación, quiero decir que el mismo cooperante hizo una evaluación a título propio y estableció que la estrategia era efectiva, pero no podía explicar por qué. Y ahí entramos nosotros en este proceso de investigación, ¿no? Justamente para entenderlo desde el punto de vista de comunicación estratégica. Aparecen algunas imágenes, ¿no? La campaña fue ganadora de un premio iberoamericano, se hicieron publicaciones de prensa. Aquí aparecen los protagonistas de la campaña, que es la familia Espejo, y con algunas imágenes vamos a ir mostrando, ¿no? Esta es la obra de teatro que componía, aquí tenemos la producción de las piezas de radio, que también han sido dirigidas por nuestra colega, es decir, la experiencia ha sido un trabajo en equipo, hay que subrayar, en donde hemos participado varias personas, ¿no? Aquí tenemos las sesiones en las casas, bueno, en los distritos vecinales, donde se enseñaba justamente parte de las acciones. Aquí vemos una foto donde se culmina el proceso, donde efectivamente se concreta la conectividad. Bien. Ahora pasamos a resolver cada uno de los objetivos. El objetivo 1 es examinar los lineamientos y requerimientos institucionales. En un nivel de compromiso regional, efectivamente existen brechas, ¿no? La UDAPE establece que hay mucha brecha urbana rural. Es decir, no se puede hacer lo que se hace en campo igual que se hace en la ciudad. Hay que hacer cosas nuevas, ¿no? En ese sentido, digamos, hay una recomendación de la CAF para dar calidad a las conexiones de agua y saneamiento,
Y finalmente hay una declaración clave para mí, que es la viceministra en ese momento de Recursos Hídricos y Saneamiento Básico, que dice: necesitamos replicar ciertos procesos y procedimientos, porque no podemos descubrir la pólvora todo el tiempo. ¿No es cierto? Necesitamos que estandarizar, porque la inversión que se hace en los procesos de innovación, por ejemplo, en agua y saneamiento, requieren que tengamos procesos estándares, ¿no? Entonces, el MAIA, en su estrategia de comunicación, justamente la doctora Rigliana Portugal hizo la estrategia de comunicación del MAIA en 2018 y habla de esta palabra que es diálogo. Esta estrategia tiene mucho de eso, ¿no? Y finalmente, en otra cita de la estrategia, utiliza esta palabra influenciar. Influenciar, ¿por qué? Porque estamos buscando ir más allá de la sensibilización hacia la concreción de la conectividad. ¿Sí? Avanzo haciendo economía del tiempo. En cuanto a, bueno, este es para cerrar el objetivo específico. Pase, por favor. Hola. ¿Cómo estamos? Aquí tenemos el último apunte que se hace para resolver el objetivo 1, que en la normativa DESCOM es necesario incluir concursos, medios masivos, actividades creativas, ¿no?, que sean relevantes en contextos urbanos. Porque en el campo es distinto, la gestión del agua es un proceso comunitario, ¿no? En las ciudades las desconexiones con la comunidad se han perdido, o por lo menos están en un punto medio, como pasa en la Ciudad del Alto, ¿no? No podríamos decir en la Ciudad del Alto que hay comunidad, pero tampoco que hay urbanidad. Es un punto medio, digamos, ¿no?, la organización. Entonces, aquí justamente subrayamos eso, ¿no? Tenemos la participación del sector privado en las actividades de la feria. Aquí vemos a Crecer, una institución financiera que se comprometió a brindar un crédito para concretar el saneamiento. Ormitret con la caja de colectora, ¿no? Esta es la obra de teatro. Vemos cómo se mueven los actores del sistema para trabajar sobre una problemática del sector. Aquí también vemos a la oficial del programa del MAIA, que nos acompaña en la defensa hoy, participando en las actividades de premiación. Nuestro equipo que trabajó en la conectividad, y el afiche del concurso, que esto es también una actividad innovadora que permitió generar compromisos de cambio, otra palabra que es muy importante dentro del modelo de comunicación para el cambio de comportamiento, porque al premiarle a una persona lo que buscamos es que se comprometa a mejorar. No es que estamos subvencionando la construcción, sino estamos diciendo: yo te doy esto y tú me das esto otro, ¿no? Entonces, en cuanto al objetivo específico 2, quiero resaltar 3 elementos de la tesis que se han ido levantando. Uno, ¿cómo se hizo el diagnóstico? Normalmente los diagnósticos se hacen a un nivel de conocimientos, actitudes y prácticas, pero no se explora este mundo que es el mundo subjetivo, que podemos llamarlo en la tesis como los subtextos. Aquí hay mucho contexto, pero aquí hay subtexto. Y justamente la campaña apela a esa pretensión que tenemos como vecinos de ser ciudad, ¿no? De dejar de vivir en Sorata y vivir en Villa Esperanza, ¿no? Entonces, justamente en este esquema ha aportado mucho para poder mover las fichas estratégicas y ubicar la información, ubicar la abogacía, ubicar el seguimiento a la conectividad en distintos escenarios, ¿no? Entonces, voy a ir... Sí, el marco lógico tiene 3 pilares. Y lo más importante de esta operativa era verificar la conexión en campo, ¿no? Aquí hay una parte que es agenda pública, otra parte que es información, que son los trípticos que ahora los vamos a compartir con ustedes, y una parte de movilización que es participar en las actividades de los vecinos, ¿no? El tercer elemento del objetivo 2 es justamente la base de datos. Quiero ahí subrayar el valor que tiene la base de datos, porque en realidad es una encuesta en tiempo real. Miren ustedes, la encuesta, es decir, se ha evaluado
el progreso de la campaña a partir de esta base de datos donde se establecía, por ejemplo, ¿no? Si se había hecho la visita domiciliaria, si había participado en la capacitación, si había hecho el concurso, ¿no? Y si no estaba dispuesto o no tenía interés. El hecho de emplear una base de datos durante toda la ejecución permitió hacer un seguimiento y ajustes en tiempo real. Bueno, esa base de datos voy a pasarla rápidamente para ajustar. Este es el sumum, ¿no? Se habla en un principio de la implementación de comunicación para el cambio de comportamiento, y uno de los núcleos de esta metodología o enfoque de trabajo es esta secuenciación de pasos, ¿no? Se espera que cuando se hace el diseño del plan de comunicación podamos definir acciones por cada momento, ¿sí? De manera que exista comunicación masiva, interpersonal, ¿no? Y se pueda establecer realmente un momento en el que la persona deje de fumar, por ejemplo, ¿no? Sea menos violento, o en su caso pueda consumir alimentos sanos. Entonces, la aplicación de este esquema ha sido muy útil en el proceso de diseño estratégico. Aquí está el concepto creativo. Justamente esta es la consigna principal. En el logotipo se combinaron la cruz aymara con las tuberías, ¿no? Fue realmente un trabajo meritorio en el diseño. Los personajes principales. En la tesis se subraya el valor de esta acción, que es en el mundo aymara hacer esto, el hayaya con las palmas extendidas. Realmente es algo muy, muy importante. Y aquí comparto los pilares fundacionales. Toda esta construcción se hace a partir de las entrevistas, ¿no? El equipo de comunicación lo que se planteó es estas como máximas, ¿no? Ofrecer mayor información, acercar los insumos, ¿no? Generar incentivos no económicos, no subvencionar. Las organizaciones vecinales son las claves, y hacerlo en corto tiempo, porque si no, perdemos la atención. Bien, aquí les comparto también las cuñas radiales, y aquí también aparecen discursivamente, marcados en rojo, elementos clave. La cancelación del pozo, porque la idea es que en las ciudades ya no usamos pozo. El hijo mayor influye sobre el propietario. Aprovechar esta última oportunidad. Aquí miren ustedes esta parte del subtexto, ¿no? Aquí hay un tema clave que es manejar las emociones con las personas. Miedo, última oportunidad, ¿no? Aquí está el valor inmobiliario que se trabajó. También está la pesadilla, y el vivir en la ciudad no es lo mismo que vivir en el campo. Para el objetivo 3, ya estoy justo en el tiempo. Esta es justamente la aplicación del modelo de elección binaria Logit. Muestro muy rápidamente lo que ha sido esta etapa, porque se han cargado información a las variables. Estas son las 7 variables que tenía la campaña. El modelo estadístico lo que hace es básicamente demostrar que es probable que suceda o que no suceda la conexión. En ese sentido, se realizaron 2 corridas y se estableció que los que tuvieron mayor efecto en la conectividad son estos 3. La comunicación interpersonal, las actividades en su barrio, ¿no? Y las visitas domiciliarias. Es decir, toda la campaña, por más de que hubiéramos invertido en teatro, música, artistas, medios masivos, en televisión, no hubiera tenido sentido si esto no se hubiera hecho. Esta es, digamos, la explicación concreta de la tesis, ¿no? Porque puede establecer con métodos estadísticos econométricos la eficiencia o no de la conexión en un momento específico. Voy a seguir. Entonces, esta es la conclusión principal. Primero, las acciones de mayor influencia en el incremento de la conectividad está asociada a ¿qué? Visitas domiciliarias, capacitación en domicilio y capacitación en sede vecinal.
Aquí aparece la palabra asociada, porque tampoco podemos desconocer el rol que tienen los medios, creando ambiente, ¿no? Y es que se ejecutaron como producto de un diseño hecho a medida de las condiciones culturales y público objetivo, también considerando las etapas del cambio, ¿no? en un accionar integral, intensivo y persuasivo. Paso a explicar cada uno desde el punto de vista teórico. Aquí aparece en cuanto a teoría, ¿no? Comunicación estratégica, porque se ha empezado a dialogar sobre la importancia del dominio de las audiencias y sus contextos, especialmente sus subtextos. Hemos tomado referencias de Sandra Mazzoni, que hemos pasado clases en la maestría y ha sido muy útil, sobre todo porque ella vuelve a renovar la necesidad de dialogar constantemente con las audiencias o con los públicos. Es más, dejarles de hablar de audiencias, sino ella habla de interacción y retroalimentación. Aquí aparece otra vez este modelo teórico. Ahora, persuasión. En un principio, en el documento hablamos, hay una movilización emocional positiva, porque es aspiracional. Hay una movilización emocional negativa porque toma elementos de miedo y culpa durante la estrategia, narrativamente hablando, ¿no? Luego se habla de los compromisos de cambio, estos son los concursos, ¿no? ¿Por qué? Porque este autor señala que si la gente, por más de que se les hable, si el cambio no viene desde dentro, no funciona. Si podemos incentivar acciones que parten de uno mismo y que se proyectan, digamos, a la ciudad, a la familia o al entorno, es algo muy importante esta idea de que es una autoeficacia, ¿no? Y finalmente, bueno, yo quería citar, porque me parecía muy relevante, al doctor Beltrán, ¿no? Cuando él señala que es necesario recuperar el empleo de la persuasión en concordancia, ¿no? De buena fe y en concordancia con la circunstancia, ¿no? Persuasión que al menos potencialmente sea mutua y en efecto respete la dignidad humana, no tiene por qué descartarse del propósito de comunicación, ¿no? Entonces, esto viene a colación porque hemos abandonado la enseñanza de esta tendencia en comunicación estratégica, creo. Eso lo hablo desde el pregrado, no solamente aquí. Y me parece que sería importante renovar el uso, ¿no? de esa tendencia, al margen de lo que suponemos que, de las formas en las que se supone que usamos, ¿no? Recomendaciones. Listo, ya estoy terminando. Valorar procesos antes que actividades o productos aislados. Es muy común que a los comunicadores se les pida hacer un afichito, un trip, una cuñita, pero no estamos pensando en procesos. Pero la tesis aporta bases para pensar mejor los procesos de comunicación estratégica. Por otro lado, experimentar en la secuencialidad más que los contenidos, ¿no? Esta idea no es tanto poner CCC porque me gusta o porque me enseñaron, ¿no? No, porque hay que ver cómo hacemos una intervención ordenada para generar cambios de comportamiento, ¿no? Creatividad e innovación deben conducir a prácticas expectables más allá de la excitación de sensibilidades. Qué linda la obra de teatro, ¿no? Sí, pero si no la conectamos con una estrategia, no sirve. Es decir, a veces se hacen materiales muy lindos, pero si no las conectamos con alguna práctica expectable, usa preservativo, usa menos azúcar, deja de fumar, ¿no? No hay una conexión. Por otro lado, muy importante integrar las herramientas de gestión de proyectos como el marco lógico, los métodos estadísticos y las bases de datos, ¿no? Le añaden seriedad a una campaña. Le añaden seriedad, que es algo que a veces es necesario si queremos hacer cosas, como lo señala el mismo Maya, de gran escala, ¿no? Y finalmente dice, ¿no? Hoy en comunicación estratégica y en entornos urbanos, confiar únicamente en los medios masivos y las redes sociales es inefectivo. No, por más de que hagamos una alta inversión ahí, no vamos a tener resultados. Bien, esa es la presentación. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Al tribunal, al postulante. Primero, Marcelo, felicitarte por estás llegando a este umbral de un proceso académico importante, ¿no? Y plasmar este proceso ha sido interesante, ¿no? Yo valoro bastante, y eso tengo que reconocerlo ante el tribunal, el que hayas tomado muy en cuenta las observaciones, porque nos planteabas, ¿no? una estrategia donde en realidad hacías o has hecho un análisis de más bien de un proceso, ¿no? Que ya estaba implementado. Sí. Ahora, ahí en esta línea... Por favor, perdón. Gracias. Una monita, por favor. Pues. En esta línea, claro, mi primera observación, y te la transmito, es que quizás podrías haber profundizado en los porqués, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las afirmaciones que dices, ¿no? O sea, ¿será que los procesos como lo has planteado, de generar los miedos será una buena estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? El hecho también, ¿no? De no quedarnos con un planteamiento de rescatar la persuasión. ¿Por qué se habrá dejado de implementar los procesos de persuasión? No solamente desde la teoría, sino fundamentalmente también desde las prácticas. El otro tema también que me parece importante es que todavía la precisión, ¿no? De qué estamos entendiendo por la comunicación para el cambio del comportamiento, ¿no? Ahora, sí, hay cosas que la misma teoría está planteando, ¿no? El hecho de que la comunicación tiene que ser concebida como un proceso, que tú lo estás ratificando, no lo estás descubriendo. También, ¿no es cierto?, está establecido de que cuando yo, como estratega, vinculo, ¿no es cierto?, no solamente lo masivo, sino también mi fundamento en procesos interpersonales, voy a tener mejores resultados, ¿no? Y tú lo estás ratificando, ¿no? Que eso tampoco es algo, digamos, novedoso, sino que se está visibilizando. Entonces ahí, y para terminar, quiero que nos comentes, ¿no? O que nos subrayes eso, la importancia social de tu investigación y los aportes a partir de este análisis, ¿no? O sea, ¿qué nos aporta en el proceso del tema de la planificación de la comunicación? En lo metodológico, voy a dejar a mi colega, porque creo que hay muchas coincidencias que hemos tenido siempre. Entonces, para no alargar, ¿no? Eso por favor, gracias. Uno a uno, ¿sí? O procedo uno a uno, sí. Entonces, el haber llegado a un análisis, digamos, de factores, como lo llamo subtexto, viene de un análisis de las entrevistas, ¿no? Normalmente cuando uno realiza una entrevista con un vecino, tiene que tener la capacidad de entender y poner en contexto sus impresiones, ¿no? Y ese contexto viene con el conjunto de la experiencia, ¿no? Hacer una lectura de toda la experiencia como un gestalt, ¿no? Es lo más importante de este estudio, ¿no? Porque no me baso en el dato, o sea, no me baso solamente en el código en vivo, como decimos, ¿no? Que es la declaración, sino que viene de un análisis que ha empleado instrumentos cuantitativos, ha empleado instrumentos cualitativos, y a partir de ese análisis, con la mayor objetividad posible, poder llegar a esa conclusión, ¿no? Es decir, ojalá, digamos, en ese momento los que pensaron la estrategia hubieran tenido la capacidad de decir, vamos a emplear el miedo o vamos a empezar a emplear la culpa, sino que este proceso de diálogo dentro del equipo, calculo, y además la interacción que hubo con
los participantes de la estrategia, y además el hecho de yo poder haber mirado para atrás y haber leído lo que estaba sucediendo, me permite, digamos, afirmar de que se han utilizado elementos de orden subjetivo emocional, ¿no? Entonces, eso por un lado creo que es algo que valorable. Bueno, en este nivel de maestría, la segunda pregunta, en este nivel de maestría nosotros venimos con un recorrido, no estamos en un nivel de pregrado, por lo tanto, conocemos cómo está, digamos, la situación en comunicación estratégica, ¿no? Y mayormente el problema que tenemos, no de los comunicadores, sino de los que gerentan los procesos de comunicación, es que ellos no tienen el contexto que nosotros tenemos, ¿no? No han analizado al doctor Beltrán, por ejemplo, o a tantos otros especialistas, ¿no? Entonces, la gente que dirige estos procesos no tiene ese conocimiento que ojalá tendría, ¿no? Y esto, digamos, justamente, y esa era la idea de, además de basarme solo en las declaraciones, incluir métodos estadísticos, econométricos, es justamente decirles, señores, estas experiencias tienen un fundamento empírico, comprobable, ¿no? Y sustentado en un modelo probabilístico, ¿no? Entonces, creo que en este nivel, digamos, corresponde mostrar ese valor, digamos, ¿no? De que no solamente es el código en vivo, el corpus que uno establece al escuchar al vecino, sino también ver cómo se ha gestado este proceso desde una política pública y también verlo para atrás, ¿qué me refiero? Salir de ese momento y verlo como todo el escenario, ¿no? Entonces, justo, y para terminar, en la tesis yo he señalado que no se puede dividir a la investigación entre, digamos, lo discursivo y lo operativo, no se puede, porque estaba tan mezclado el asunto que no era imposible. Yo lo hice por fines académicos, ¿no? Y eso me permitió establecer y organizar la estructura del informe con ese objetivo. No solamente decir, fue bonito. A ver, tratemos de explicar por qué fue bonito. Eso. Me falta el aporte. El aporte académico. Bueno, yo quisiera, y esto justamente lo estamos compartiendo con el objetivo de poderlo subir a un nivel de política pública, ¿no? Nosotros, tú lo sabes, Edgar, ¿no? Hay una necesidad de que se renueve esta idea del Instituto Nacional de Comunicación para el Desarrollo, que era la utopía del doctor Beltrán en su momento, y que no es una necesidad hoy mismo. Si tuviéramos una instancia, y eso, por ejemplo, el MDRIT, el Desarrollo Rural y Tierras, si tuviera una instancia de extensión agrícola que tomara este tipo de cosas, ¿no? Sería realmente una herramienta para no gastar la plata en tarimas, ¿no? En contratación de artistas, ¿no? Y en otras tantas grandes actividades que son gasto. Si tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad de decirles, no inviertan tanto, hagamos correr el modelo estadístico para acciones de agua y saneamiento, para futuras acciones en el Alto y en otras ciudades del país. Y ahí podemos decir, no gastemos tanto en el teatro, gastemos en acciones vecinales, menos cuñas, más talleres, y eso nos haría ahorrar bastante. Entonces, es un aporte para la política pública. Eso es lo que yo estoy buscando ahora. Muy bien, gracias, doctor Villarreal. Cedemos la palabra a la doctora Lina. A ver, Marcelo, algunas recomendaciones Sí. y algunas consultas. Justamente lo que preguntaba, se hablaba de esto de la contribución del diseño para el cambio de comportamiento, aunque en el título decía la implementación de comunicación estratégica en el Conéctate, ¿no es cierto? Entonces, el análisis me imagino que ha sido desde la comunicación estratégica a los procesos de comunicación para el cambio de comportamiento. Creo que tiene esa relación, ¿no es cierto? Ya. En ese sentido, lógicamente, la aplicación de estudios econométricos fundamentalmente se basan en la posibilidad real de los indicadores, porque la implementación
de cualquier estudio econométrico es bien fácil, ¿no? O sea, es como la estadística. Lo que importa es el tema de la construcción de indicadores. ¿Cómo se han construido los indicadores para hacer justamente la aplicación del estudio econométrico? Como primera pregunta. Como segunda y recomendación, lo de estudio correlacional se ha colado en tu diapositiva porque no estaba aquí. Puede ser, sí. No estaba. Y no estaba porque yo te hubiera dicho, no es un estudio correlacional. O sea, yo creo que es importante no colar cosas. Porque Sí. si cuelas cosas en las diapositivas que no están aquí, creo que no favorece. Y te explico por qué, Marcelita. Porque al hacer tú una investigación cualitativa, que lógicamente responde a un paradigma, yo sé que el tema de la metodología a veces no queremos construirla así completa, porque es mucho complejo. Y la investigación es importantísima, este estudio es maravilloso. Pero el tema de una investigación cualitativa que responde sí o sí a un paradigma interpretativo, en este caso, ¿no? A un paradigma interpretativo, no puede ser correlacional, porque los estudios correlacionales responden a paradigmas más bien positivistas, que trabajan con variables, que hacen correlación de variables. En este caso tú no has trabajado con variables, más bien trabajas con categorías de análisis, ¿no? Entonces, ahí la colada no es un estudio correlacional y no está aquí. Sí, se pasó. Lo he leído rapidito y no Sí. está, más bien no está. O Sí. sea, creo que te ayuda el que no esté, Sí. pero no es un estudio correlacional. Todas las investigaciones a nivel técnica son mixtas. O sea, todas las investigaciones del mundo a nivel técnica siempre van a ser mixtas. No hay problema con eso. O sea, tú has manejado técnicas que son cualitativas y cuantitativas, todas son mixtas, hasta las más positivistas son mixtas, pero no es un estudio correlacional, solamente eso como recomendación. Y lo he vuelto a leer, el diseño, mejor dicho, no se me ha podido pasar y no se me ha sido colada. El tema de la construcción de indicadores para el análisis Sí. econométrico, Marcelito. por favor. Básicamente el modelo Logit establece un modelo de probabilidad entre sí o 0 y 1, como decimos, ¿no? Entonces, justamente en la base de datos, podría volver, pero en la base de datos establece 6 momentos. En estos 6 momentos, cada uno es o 0 o 1, digamos, ¿no? Entonces, esos datos se han cargado en un modelo estadístico y se han en base a otras variables de orden por ejemplo, el coeficiente Pearson y otros elementos más complejos. Y a partir de eso se ha podido establecer que de estas 7 variables, solamente 5 han afectado a la conectividad. Eso justamente se haya explicado en el capítulo, ¿no? Entonces, lo que aporta en ese sentido es que los datos de la base de datos, justamente, han ingresado al modelo estadístico y han arrojado un resultado de probabilidad. No estamos afirmando que sean 100% seguros, ¿no? El modelo justamente tiene esa recomendación al establecer que no son generalizables al 100%, sino que permiten solamente señalar que probablemente estas 3 acciones, como lo explico en la conclusión final, han tenido mayor influencia, ¿no? Entonces, eso. Y respecto a lo último sí tienes razón, puede ser que no esté incluido en esta variable, o el estudio correlacional, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me iba a que, por ejemplo, hay 4 objetivos comunicacionales en el desarrollo del mismo programa, ¿no es cierto? Información, comunicación, y son 4 objetivos. 3 objetivos, ¿no? ¿Comunicacionales? No. No específicos, sino en el análisis que haces del programa son 4, ¿no es cierto? 4 objetivos de comunicación, si no estoy mal, son 4. Del programa como tal. ¿Cuál programa? O sea, del Conéctame. Ah, no. 4, ¿no es cierto? Y lo que yo decía... Dimensiones, o sea, me refiero... 4 dimensiones. Sí. Lo que pasa es que la base de datos responde a una integración entre lo que es la campaña de comunicación y la operativa del proyecto, ¿no? Hay acciones en esa base de datos que no son necesariamente comunicacionales, ¿no? Por lo tanto, lo interesante de esto es cómo se combinan las dos cosas y aportan datos para Por ejemplo, hay momentos que se trató de contactar a uno de los propietarios
no se contactó, o finalmente era un predio sin vivienda, ustedes lo llamaron flotantes, ¿no? Como diciendo, no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Entonces, no es una cuestión comunicacional, entonces había que hacer un desechado, y en eso fui asistido, ¿no? Para poder desechar aquellas variables que no influyen en la conectividad. Si usted lo lleva a un modelo de simulación, por ejemplo, eso es lo que yo quería decir, que si usted lo lleva a un modelo de simulación, por ejemplo, esto se ha aplicado en otros temas como la deforestación. En la deforestación se hace el mismo modelo de simulación para establecer cuánto tiempo tenemos para parar la deforestación, ¿no? Eso, en este caso sí es un fundamento para ese tipo de modelos de simulación. Sí, eso, mira, no Sí. estaba equivocado. Son objetivos de comunicación establecidos según componentes. Sí, 4. Uno es información de difusión, Sí. espacios de movilización, seguimiento de la conectividad y abogacía. Sí. Justamente te decía cuál es la relación con lo que han sacado los indicadores para el estudio del modelo econométrico. Porque esto recoge edad, consideración sobre relación al cambio, participación en la capacitación, capacitación a domicilio, visita domiciliaria, participación en ferias Sí. y la fase del modelo experimental, ¿no? Entonces, yo quería ver cuál es la conexión de cada uno de los objetivos que tienen planteados antes comunicacionalmente con esos indicadores, para ver por qué han entrado estos indicadores, porque los indicadores es lo que le da riqueza a tu modelo económico, Sí. ¿no? O sea, es cuando se manejan los modelos, los que te plantean estos indicadores o variables que están acá, son los que te van a plantear en realidad la posibilidad de análisis para que tú establezcas estos tres como los que tienen mayor factibilidad, porque yo podría decir, no, entonces es que los dos primeros responden al objetivo comunicacional, uno planteado, los otros dos. Eso porque, para que yo lo entienda también, porque me queda eso como una duda. Durante las fases de la intervención hubo una prerrogativa. No se puede hacer la inversión en todos los lugares, ¿no? En el distrito, en todo el distrito 8, por lo tanto ustedes tienen que priorizar ciertos barrios versus otros. Esa fue una prerrogativa. ¿Por qué? Porque ellos querían demostrar que en ciertos barrios podrían tener más efectividad que en otros. Entonces, se hizo una priorización por fases y en esas fases se pudo dirigir. En este grupo vamos a hacer solamente ferias, en este grupo vamos a hacer solamente medios masivos y en este grupo vamos a hacer solamente distribución de información o trípticos. Entonces, esa base de datos lo que hacía era ir verificando por propietario, vía llamada telefónica, cuál era su situación, si había participado en una actividad, si había recibido información o si realmente no iba a participar. Entonces, en ese momento la base de datos se fue construyendo de manera manual. Eso es muy importante, es algo meritorio, ¿no? En el sentido de que en otro momento hubiera sido mejor utilizar herramientas tecnológicas, porque pagamos el agua por factura y EPSAS tiene esa información, pero no la provee, no la actualiza. Entonces, si manejáramos la base de datos de EPSA, probablemente tendríamos más éxito. Pero en este caso, digamos, dado que era un estudio experimental, algunos de los factores, es lo que yo entiendo del equipo de implementación, no fueron medidos. Y esto tiene que ver con las acciones masivas. Desgraciadamente, las herramientas de seguimiento a la comunicación masiva es bien difícil de monitorear. Por ejemplo, usted pasa la cuña en cierto horario, hace una inversión, pero no sabe cuánto realmente escucharon esa información. Entonces, yo he tenido el cuidado en las conclusiones, por eso he utilizado asociado, porque no puedo establecer realmente una relación directa entre lo masivo y lo que pasó a nivel de comunicación interpersonal. No se puede establecer, no hay un mecanismo. Ojalá la base de datos aportara información sobre lo que he recibido, y eso sería una lectura bastante lineal, porque a veces nosotros recibimos un tríptico, como pasa en el banco, lo atendieron bien y te obligan a llenar. Sí, ¿no? Tienes que poner, ¿no? Lo atendieron bien el cajero, pero tú sabes que ahí no es algo real. Y lo mismo pasa cuando uno mira un video, una cuña, ¿no? La reacción que tenemos y además las mediaciones que tenemos respecto a la recepción de mensajes es algo que falta mucho por investigar.
digamos, desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo hubiera hecho grupos focales para analizar los medios masivos y así poder establecer, pero ahí en ese sentido, digamos, he preferido tener una lectura experta, doctor, porque en este caso en un nivel de maestría uno ya puede suponer, ya tiene la experiencia necesaria para saber en cuanto al plano de los medios de comunicación masiva, qué cosas tienen mayor efectividad, ¿no? Y esto vinculado a las entrevistas y vinculado a todo. Entonces, aquí ha habido un análisis, ¿no? No es que me he basado solo en el dato frío. Aquí hay una subjetividad controlada. Eso es lo que yo decía. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y le cedemos la palabra a la doctora. Bueno, yo la verdad lo que quiero es destacar, ¿no?, el interés que ha demostrado Marcelo en poder abordar un proceso en el cual la comunicación para el cambio de comportamiento ha tenido un impacto muy importante, ¿no?, porque es un proyecto que al final ha tenido un reconocimiento internacional, y separarse de la parte vivencial que él ha tenido durante todo el proceso de implementación no es fácil, ¿no? Y en el ámbito académico el esfuerzo que requiere hacer eso es destacable, y yo simplemente, bueno, pues desear que logre el objetivo, ¿no?, que se ha propuesto con esta defensa, y agradecer también al tribunal por viabilizarla, ¿no?, porque obviamente ya necesitaba concretar eso. Antes de ceder la palabra al público, yo tengo una curiosidad de contexto. El derecho al acceso del agua, el saneamiento son básicos, pero el círculo no se cierra ahí. En Bolivia estamos acostumbrados a echar nuestra basura a los ríos, y la alcantarilla también. ¿No deberíamos cerrar verdaderamente ese circuito? ¿No deberíamos ofrecer un servicio de acceso al agua y saneamiento emparejados? ¿Eso no podría merecer de parte del autor una recomendación en el trabajo tan bonito y tan importante que se ha hecho? Gracias, doctora. Sí, voy a aprovechar para entregarles estas carpetitas, solo aprovechando que es el cierre. No tenían ellos en su archivo estas carpetitas. Sí, nosotros desde el sector, digamos, que nos convoca, el sector privado, en este caso a través de la empresa Hechos Imaginarios, y también, digamos, como profesional, hay un interés, ¿no?, de poder aportar, ¿no? A lo largo de estos años nos hemos reunido con gente de mucha importancia, me acompañan aquí, muchos colegas que estamos convencidos de que se puede hacer un cambio, ¿no? En ese sentido, digamos, el interés de que esta investigación pase a ser una contribución al sector es crucial, digamos, ¿no? Porque ojalá, digamos, se pudiera ayudar a que no se gaste la plata en vano, ¿no? O en cosas que realmente son fútiles, ¿no? Realmente si pudiéramos tener la posibilidad de que lo que se invierte en agua, dado el problema, porque en el caso del lago Titicaca hemos estado de cerca también nosotros como equipo, ¿no? Y hemos visto que la situación es realmente alarmante, ¿no? Entonces, son años que tenemos, son décadas, 3, 4 décadas más, y el escenario va a ser más dramático aún, ¿no? Entonces, sí queremos que este aporte pase al sector de agua y saneamiento, y que ojalá que sea tomado en cuenta, sobre todo para institucionalizar lo que habíamos dicho, ¿no? Miren ustedes que hace 40 años el doctor ya hablaba de estos temas, ¿no? Y era urgentísimo. Yo recuerdo que en el gobierno de MNR había la intención, cuando estaba el GONI, el segundo, había la intención, creo que estaban hablando de eso, ¿no? Pero hasta el día de hoy. Y eso es porque la comunicación, desgraciadamente, está en un rol que un poco despreciado, ¿no? Ojalá que este tipo de cosas vayan a ensalzar la dignidad
comunicadores. Bueno, gracias. No sé si alguien del público quiere hacer uso de la palabra. Yo. Adelante. Bien, en primer lugar felicitarte, Marcelo, porque ya lo han dicho aquí los miembros del tribunal, pues has tenido el mérito, ¿no?, de concretar este paso tan importante como es la presentación de la tesis. Yo quisiera hacer simplemente dos apuntes. El primero, no sé si el documento escrito lo dice, pero creo que es importante explicar por qué este trabajo mereció un reconocimiento internacional, ¿no? Y es bueno señalar que era un motivo de enorme frustración tanto para el Maya, ¿no?, como para el gobierno municipal del Alto, que habiéndose hecho la inversión que se hizo en el Distrito 8 para el tendido de la red de alcantarillado, ¿no?, no se completara con las conexiones intradomiciliarias, ¿no? O sea, había quedado en la vía pública. Y el reconocimiento fue porque al término de la campaña el 95% de la población del área donde se trabajó efectivamente se conectó a la red de alcantarillado. Y yo creo que ese solo dato, ¿no?, o sea, habla del éxito de la campaña, de lo positivo que fue este trabajo, ¿no? Y el segundo apunte que quiero hacer, si bien efectivamente y en esta presentación tú has hecho referencia al tema del miedo, yo creo que el otro componente importante, ¿no?, fue el de la satisfacción, ¿no? Es decir, no era solamente decir, pucha, caracteres, o sea, si yo no me conecto, las enfermedades van a seguir, las epidemias van a... No, sino, si yo me conecto, ¿no?, mis condiciones de vida van a mejorar, mi vivienda va a mejorar, mi familia va a vivir mejor, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no?, el haber conectado esas aspiraciones de la población, o más bien haber traducido esas aspiraciones de la población en el eslogan de la campaña, yo creo que, o sea, fue también un gran acierto. Conéctate a la ciudad que queremos, ¿no?, en el sentido de que, pucha, queremos que el Alto sea mejor, no queremos que el Alto siga siendo la ciudad postergada, ¿no es cierto?, aquí donde llegan los aymaras y no hacen nada, o sea, este aspecto, ¿no?, o sea, esta frase, conéctate a la ciudad que queremos, ¿no?, creo que expresa y resume el por qué se llegó al 95% de las condiciones, ¿no? Eran simplemente esos dos apuntes que yo quería hacer. Gracias, María. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí, ya. Gracias. Bien, Marcelo, me parece realmente un trabajo encomiable, un trabajo que vale por el tiempo que le has destinado a no solamente identificar todos los procesos en el accionar de la comunicación, sino también vincularlo con una línea de investigación que nos permita tener ciertos parámetros de que la acción comunicativa tiene sus vértices, identificar esos elementos y poderlos aplicar en la interpretación de los resultados del proyecto. Me queda la incógnita de saber, obviamente no estaba dentro de tus planes de investigación, pero sí probablemente tengas alguna información que nos puedas brindar, la diferencia entre aceptar una campaña que lo lleva a una acción de movilización de la ciudadanía y la toma de conciencia. Es decir, ¿dónde podemos encontrar el elemento de la toma de conciencia más allá del hecho de ser sensibilizado por una información o acción comunicativa directa? Esa es una excelente pregunta y justamente el plan justamente tiene sus limitaciones y plantea los límites necesarios justamente porque el comportamiento no es reflejo de conciencia. Se maneja a veces actitud, conciencia y comportamiento como algo muy entremezclado, ¿no? Y este modelo lo que te dice básicamente es que si tú mañana dejas de fumar, probablemente lo hagas como un acto conciencial, pero va a haber una recaída. Lo afirma claramente
el autor, ¿no? Y él establece que los cambios no se producen de pe a pa, sino que hay un progreso. Este progreso implica recaídas. Entonces, en ese momento hay que ponerse a pensar cuál es el siguiente paso. Yo había investigado sobre psicología social al respecto, porque justamente mi tutora me decía, oye, ¿cómo hacemos para abordar este problema? Porque lo que me decías, ¿no? Y creo que el estudio plantea esas limitaciones, subrayando el hecho de que el progreso implica recaídas y que en una siguiente etapa habría que pensar en cómo garantizamos ese mantenimiento, ¿no? Solamente estamos dando un primer paso, ¿no? en esta investigación. Sí, yo también quisiera hacer algún comentario al respecto, ¿no? Desde las estrategias sociales, cuando pensamos en planes de comunicación, evidentemente es importante para nosotros acceder al alcantarillado sanitario, elevar estos indicadores. Sin embargo, un otro eje de acción para nosotros fundamental es la educación sanitaria ambiental, y es lo que decía aquí la compañera, ¿no? Cerrar ese ciclo. Una vez que estás conectado, tienes que aprender a utilizar esa infraestructura. Entonces, el siguiente paso para nosotros es saber cómo vamos a llegar a la población para que haga un uso adecuado del agua en estos momentos y cuide el alcantarillado. O sea, estamos en ese momento a ver de qué planes de comunicación tenemos que trabajar para hacer efectiva esa conciencia ambiental, sanitaria y ambiental. La arquitecta Doris Castro fue la oficial del proyecto que condució la implementación, entonces ella conoce al derecho y al revés. ¿No? Y efectivamente puede ser harina de otro costal. Esta no es una receta, porque justamente habíamos discutido, no es una receta que funciona, pero sí puede dar algunas recomendaciones en cuanto a la gestión inicial de esta etapa de conectividad. Ya los otros pasos de la educación sanitaria son cosas distintas. Muchas gracias. Buenas tardes, Marcelo, presidente. Entonces uno va plasmando la gestión que yo hablé del cotidiano, y en esta maestría me parece que se mira. Ahí, como decía la señora Montini, un comentario que sí me gustaría dejar con respecto al Conecta, que a mí me tocó ser parte, digamos, acompañante de la auditoría que hizo el BID, al Conecta, y les llamó la atención un cambio que mencionaba la doctora cuando ella preguntaba cuál es la importancia social. Sí hubo un cambio de conducta. ¿Y saben dónde? Algo que no está, lamentablemente, porque hay que cerrar los trabajos, es las ferreterías. El Conéctate hizo una alianza con todas las ferreterías del lugar, y cuando empezó el Conéctate, todas las ferreterías estaban dirigidas por varones, cabezas de familia, ¿no? Jefes de hogar. A medida que fue pasando el Conéctate, se fueron involucrando las mujeres, que eran parejas de dueños de las ferreterías, porque eran las que más lograban ingresos. Entonces el Conéctate logró un cambio de conducta en ese grupo que hasta ahora existe, que está a partir de la Extranca, son como 2 o 3 cuadras de ferretería, que saben asesorar a todo aquel que vaya a su ferretería para decir cuál es la conexión, cómo la deben hacer, cómo la deben cuidar, qué cuidados tienen que hacer al momento de conectar el alcantarillado. Lamentablemente hay cuestiones que no se pueden medir por factor de tiempo, factor de recursos humanos, pero nos parece que esto, desde el punto de vista de comunicación, ha quedado, así lo han reflejado por lo menos los oficiales del BID que han venido a hacer la auditoría, y no solamente hablaban del trabajo del Estado, en este caso a través del MAYA, sino de todo el trabajo comunicacional. Por eso el Conectate quería tener una réplica, desde el BID se había sugerido que se implante en Colombia, porque había poblaciones similares, Colombia, Guatemala y México, pero bueno, a veces estas cuestiones, ¿no? Digamos, todo el grupo de trabajo está en Bolivia, trasladarse a ese lugar, bueno, era todo digamos, una cuestión que no podía, pero sí nos pareció interesante, cuando uno está afuera, no siempre se toma a Bolivia como referencia a la comunicación, cuando uno está en otros países, de que cuando se habla de comunicación, se habla de comunicación para el desarrollo, y de Luis Ramiro Beltrán, aquel que no sepa quién es, está fuera de la comunicación, como decía un docente uruguayo, pero y ahora con estas experiencias, con estos trabajos como fue el Conecta y otros más, creo que el país también va mostrando que hay no solamente capacidad humana, sino poner en acción todo lo que tiene que ver con las teorías de la comunicación y todo el trabajo, ¿no? Eso era
podemos dejar y nuevamente felicitar al licenciado Mario. Bien, Podemos. vamos a cerrar esta etapa porque